Muy buenas, aquí el estudiante Solórzano Marcos José del curso de Estadística Diferencial para el ELOB. A continuación les vamos a explicar un poco de lo que es el programa SPSS y para qué se suele utilizar. Bien, primero de todo vamos con el programa. En el programa podemos ver varios links en el que nos lleva a descargar este programa. Como nosotros podemos ver, fácilmente buscamos en YouTube lo que puede ser una instalación del SPS, en la cual no es muy complicada y nos explica en cualquier paso el método a este. Lo único que debemos saber, lo primordial para este programa, es que hay varias versiones en la que de acuerdo a nuestro ordenador, esta funcionará correctamente o tendrá mejor desempeño. Hay una de 32 y 64 bits. Nosotros debemos saber el modelo de cuál nuestro computador funcionará mejor. Bien, una vez explicado esto, yo ya tengo instalado el programa y vamos a ver para qué sirve. Primero de todo, es un programa, como vemos, que sirve para varios, puede decirse varios datos de administración, eh, ya sea desde lo económico, varios datos informativos, y se usa como una recopilación de datos estadísticos. Bien, aquí tenemos lo que es el programa y ya sabemos lo que sirve. Aquí abajo podemos ver perfectamente cómo hay dos pestañas, la que es vista de variables y vista de datos. La vista de datos funciona básicamente para que nos arroja los datos que ya tenemos, eh, por decir así, creados, y en la vista de variables es donde nosotros podemos determinar las variables. O sea, podemos determinar las variables para que se vayan a ver en la vista de datos que está aquí a la izquierda en esta pestaña. Bien, para el siguiente ejercicio el profesor nos ha planteado un problema en el que podemos ver que dice que la empresa JPP requiere obtener información acerca de la percepción de sus clientes sobre un nuevo servicio ofrecido desde unos meses. Para ello se aplicará un cuestionario a 30 de sus mejores clientes para conocer la opinión de estos. Preparar el libro de códigos y la base de datos para que la realización del análisis sea efectuada de manera correcta y sin errores en la página siguiente. Bien, en la página siguiente, como podemos ver, aquí está el cuestionario y lo que nos pide el ejercicio es que esto lo recopilemos en el programa SPS como datos a dar con gráficos, estadísticos, etc. Bien, pues muy bien, vamos a ver para qué funciona cada pestaña en el SPS. Podemos ingresar aquí al programa y vemos la pestaña nombre, que obviamente es el nombre que le vamos a dar a la variable, el tipo, y vamos rellenando. Por ejemplo, de acuerdo al ejercicio, nos pide que por favor marque con una X la primera variable, que viene a ser lo que es el sexo. Pues bien, nosotros nos vamos al programa y ponemos aquí en la pestaña nombre el sexo. En el siguiente literal, vemos cómo nos arroja automáticamente unos varios valores en el que nosotros tenemos que determinar si en un tipo, si el sexo viene a ser, vemos las opciones que hay, perdón, viene varias opciones que hay, viene a ser numérico, puede tener comas, puede tener puntos, este valor lo queremos en notación científica, si es una fecha, si es un dólar, etcétera, etcétera, varios. Bien, en este caso, como es el sexo, no vamos a determinar como algo numérico, ya que nosotros lo representamos con 1 o con 2, ya que es el sexo masculino o el femenino. Le damos a lo que es aceptar. Bien, en anchura, ¿qué significa anchura? Anchura viene siendo el tamaño del resultado que queremos que nos arroje, ya sea el límite de los números o el límite de los números, por decir así, del valor, en este caso que es el sexo. Podemos ponerle un valor altísimo de 8 cifras, por ejemplo. Entonces viene a lo que es los decimales, pues en este caso no vamos a trabajar con decimales y nosotros le vamos a poner lo que es 0. Pero si nos pedirá otro tipo de información, obviamente datos más complejos, podríamos ponerle lo que es los decimales. Bien, en etiqueta, ¿qué va en etiqueta? Pues básicamente en etiqueta podemos poner lo que es el nombre de esta variable, por así decirlo, de donde la extraemos, el sexo. Bien, entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer?
yéndonos a la diapositiva que el profesor nos facilitó, nos puede arrojar varias incógnitas. Por ejemplo, ya pueden ser los números y el nombre de la variable sexo, etiqueta de la variable sexo. Entonces, qué sexo debe tener? O sea, ¿qué sexo es? Podríamos arrojar una pregunta de eh, ¿qué sexo? ¿Qué sexo pertenece? Bien, esta es la etiqueta, básicamente es una pregunta con la cual se va a identificar el sexo a la hora de realizar el cuestionario. Bien, en valores. En valores tenemos lo que a continuación nosotros determinamos como numérico, que solo pueden existir dos valores, en este caso masculino y femenino, hablando siempre y cuando nos referimos a la variable del sexo. Nos vamos aquí y lo que ponemos valor 1 y le ponemos una etiqueta de masculino. Le damos a lo que es añadir y tenemos nuestro primer valor. Ahora le añadimos el segundo valor, que viene a ser femenino, y le damos a añadir. Ok, le damos a aceptar y como vemos aquí se pone automáticamente nuestro, nuestros valores. Bien, en perdidos, pues básicamente nos pide unos valores perdidos en los cuales nosotros no tenemos. En este caso, a eso medida depende mucho del problema, pero en este cuestionario no. En columnas, básicamente se va refiriendo a las columnas que nosotros, para que se pida el ejercicio, y ya está. Bien, alineación. ¿Qué podemos ver en la alineación? Aquí en alineación tenemos cómo quiere que nos arroje en la tabla de datos estos valores, ya sea estas cuestiones estéticas, lo ponga a la izquierda, al centrado o a la derecha. En este caso, nosotros pondremos en medio el centrado para que se vea. Bien, ahora vamos al parámetro medida. ¿Qué es la medida en este programa SPS? Pues la medida sirve para determinar el valor, si es un escalar, si es un ordinal o si es un nominal. Escalar sabemos que es un valor cuando nos da valores cuantitativos y la ordinal son valores cualitativos. La valor ordinal, el ordinal es que requiere un orden específico de las cualidades y en la nominal básicamente no importa el orden pero igual nos arroja un valor. En este caso, sexo pues no nos importa, básicamente es un dato que es femenino, es cualitativo, perdón, y se puede perfectamente, no tiene un orden específico. Pues en entrada lo que tenemos es un rol que nosotros le vamos a dar objetivos ambos, pero esto ya básicamente es un ejercicio pero con condiciones que el tutor o el profesor mismo nos determina. Bien, aquí tenemos lo que es la primera y entonces a continuación vamos rellenando la primera variable, pero el ejercicio no nos pide solo una variable. Vamos acá, nos pide varias variables. Como vemos aquí está el test, el test, sí, la encuesta, y nosotros nos pide ahora la edad, nos pide lo que tenemos, cuál es su renta líquida, cuántos años de esta misma posee. Y bueno, ahora nos hace una pregunta, otro intervalo, pero también con las incógnitas, con la variable que el servicio ofrece una nueva experiencia, el precio del servicio es acorde a la calidad. Bien, entonces vamos poniendo lo que son las otras variables: sexo, edad, renta líquida, sexo, edad. Muy importante y un dato que se me ha olvidado mencionar, que en el programa siempre es primordial poner una primera palabra, primer carácter con una letra. No puede haber espacio, no puede iniciar con lo que sea, no, tiene que ser una letra. Y en este caso se permiten lo que son datos tipo barra baja, cosas así, cuando queremos separar una palabra. En este caso como renta líquida. Renta, podemos básicamente hacer esto. Bien, vemos que nos va arrojando lo mismo, vamos haciendo el mismo proceso y como vemos aquí tenemos un ejemplo perfecto de la renta líquida. La renta líquida nos pide un valor numérico. La renta líquida es algo, una moneda, un precio. Entonces nosotros lo vamos a pedir lo que es en dólar.
y cambiamos el parámetro dólar. En etiqueta, bueno, en decimales ponemos lo mismo, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, ahora lo ponemos una etiqueta en la que básicamente para entender, para reforzar esto, quiere decir que básicamente hacemos la pregunta a la cual va a etiquetar a esa variable, que en este caso es la edad. Entonces, ¿qué edad posee? Perdón, ¿qué edad posee? La otra, ¿cuál es el precio? El precio, cuánto paga en la renta líquida, etcétera, etcétera. Vamos añadiendo los valores. La edad viene a tener, en este caso, nos vamos otra vez al ejercicio y vemos cómo nos indica 1, 2, 3 valores. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos venir aquí y añadir los valores aquí, en el que podemos añadir un valor. El primer valor nos dice que es de 18 a 29. Lo añadimos. Y así sucesivamente, 18 a 29, 30 a 49, 50 o más. 30 a 49. Valor 2 de 30 a 49. Añadir. Valor 3, 50 o más. Ahí. Pues bien, aquí está. Y aquí. Bien, en este caso, en la renta líquida, obviamente no es un valor que puede ser muy grande y importante. En la encuesta, este valor no nos da una opción a marcar. O sea, si nos damos cuenta masculino o femenino, hay dos opciones. Si nos damos cuenta en edad, hay tres opciones. O sea, tres valores, arriba hay dos valores. Y en este es una pregunta en la cual la persona responde de acuerdo a su propia renta líquida. Entonces no ponemos nosotros un valor, ya que podríamos arrojar millones, bueno, millones, varias opciones, depende de cuánto, pero varias, sería muy largo. Entonces ponemos ninguno. Valores perdidos ninguno, columnas ya sabemos, y en esto lo seguimos colocando en central. Bien, bien, entonces lo que sabemos es la edad, es otro valor nominal, que no importa el orden, básicamente. Y en renta líquida, importante, ya sabemos que nos da un valor determinado, entonces viene a ser lo que es la escala. Hasta aquí no está bien. Entonces yo, para adelantar un poco el proceso, no hacerlo tan extenso, he realizado el ejercicio aquí. Aquí. Bien, como podemos ver, aquí está ya todo determinado. El sexo, la edad, la renta líquida, el nivel de estudio, la experiencia del servicio y el precio del servicio, si es bueno, acorde al precio. Bien, entonces sabemos, estamos numérico, dólar, numérico, numérico. Las etiquetas, cuál es su sexo, cuál es su rango, cuántos años de estudio posee, etc. Bien, aquí están los valores, como podemos ver, para que ustedes mismos lo vean. 50 años, en renta líquida y en nivel de años de estudio, no hemos puesto ningún valor, ya que depende de cada persona lo que responda. Y aquí volvemos a poner lo que son los valores. Muy de acuerdo, de acuerdo. ¿De dónde salen estas etiquetas? Pues vámonos a las diapositivas y podemos ver cómo nos da la opción aquí muy de acuerdo, indiferente, desacuerdo, muy desacuerdo. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el ejercicio, lo entendemos perfectamente. Nos vamos a ninguno, a columnas, todo está en centrado, importante. Bueno, no importante, depende de la estética que nosotros lo queramos dar a la tabla de datos. Bien, en medida, pues en medida tenemos nominal, tenemos los valores escalares, que es a dólar, los niveles, el año de estudio, años es un nivel escalar que importa. Y en este ordinal tenemos que tener ordenado la experiencia del servicio, obviamente, porque se va porque va de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, o sea, sigue una escala, un rango importante. Bien, recordemos que los ordinales son datos cualitativos, la escala es un valor cuantitativo y la nominal es un valor cualitativo también, pero obviamente no importa el orden de esto. Bien, una vez tenemos lo que es hecho la vista de variables, nosotros hemos planteado el ejercicio, le hemos dado valores al nombre, al tipo, anchura, valores, etiquetas, alineaciones, le hemos dado todo. Bien, entonces ahora viene el proceso de este ejercicio que nosotros visualizamos.
vamos a vista de datos y básicamente aquí ya lo he hecho, pero podemos ir nosotros añadiendo un valor a cada uno. Esta es la vista de datos que nosotros tenemos. Bien, vamos paso a paso. Ok, digamos que este es el ejemplo, el primero que teníamos antes de hacer todo. Nos vamos a vista de datos. Como vemos, nosotros tenemos lo que son las variables aquí arriba: sexo, edad, renta líquida, y aquí en este caso viene a ser las demás. Vamos con la primera, paso a paso. Sexo. Pues nos da la opción 1 o 2. Recordemos que tenemos valores 1 y 2 para responder. 1 masculino y 2 femenino. Nos vamos al masculino. Poner un ejemplo. El ejercicio nos dice que son de 30 personas. Recuerden, 30 personas. Entonces serían 30, la muestra de 30. Y básicamente vamos rellenando 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Así hasta llegar al 30. Bueno, ahora ya entienden un poco mejor esto. Ok. Sexo, edad, renta líquida, nivel, cuántos años de estudio posee, la experiencia. Básicamente las etiquetas son las preguntas y vemos cómo es, cuál es su sexo, 1 o 2, masculino o femenino. Edad, ¿cuál es su rango de edad? Hay 3 rangos, recuerden, 1, 2, 3. Recordemos, rango de edad 1, 2, 3. Entonces depende de las personas que respondan a esto, nosotros vamos, perdón, vamos dando así. Ok, en renta líquida, recordemos que es un valor a dar, o sea, es un valor que nosotros no nos da la opción, la encuesta, no nos da la encuesta, que tenemos que responder con nuestra propia renta. Entonces es un valor que nosotros mismos debemos escribir, por el cual no tiene etiqueta, o sea, tiene etiqueta, sí, pero no tiene valores, recordemos. Entonces pongamos el valor que corresponde a cada persona: 300, 200, etcétera. Así va hasta que se hace la encuesta a 30 personas, recordemos. Bien, en nivel de estudio, lo mismo. ¿Cuántos años tienen estudiando? ¿Estudios posee? Pues 2, 7, 2, 4, 4, 4. Y vamos poniéndolos así paso a paso hasta llegar al 30, a 30 personas que han respondido. La experiencia del servicio. Ojo, aquí otra vez repetimos el proceso. La experiencia del servicio, aquí tenemos valores 1, 2, 3, 4, 5, valores ordinales, van escalando de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Entonces las personas habrán votado como tenemos 4 valores, 5 valores, habrán votado 2, 1, 1, 1, dependiendo de si están de acuerdo o muy en desacuerdo. Ahora mismo un truco para ver básicamente todo esto, pero esto está dado en números. A lo mejor se nos hace complicado porque sexo 1, sexo 2 no tiene mucho sentido. Le vamos a dar a esta tecla aquí que se llama etiquetas de valor. ¿Ven? Es lo que les voy diciendo. Básicamente ahora el sexo, la edad, la renta líquida ya están teniendo las etiquetas, los nombres. Bien, sexo masculino, femenino, femenina. La edad 18, 29, y así mismo. No hace falta explicarlo ya que está súper resumido, súper expuesto. Y así. Perdón. Bien, este es el ejercicio. Aquí está la encuesta. Ahora, ¿cuál es el proceso? Pues nosotros tendríamos que lo que es guardarlo. Se podría guardar. Perdón, que la computadora. Bien. Entonces, el ejercicio lo que viene es a determinar. Ejercicio, perdón, disculpen esa falla. Nosotros podemos arrojar, analizar, nos vamos a informes y hacer ahora el libro de códigos, que también nos explicaba que el libro de códigos básicamente ya es la ilustración del ejercicio. Vamos a ver. En el libro de códigos, pues básicamente lo que nos vamos a plantear es pasar todas las etiquetas a su respectivo libro de código. Vamos eligiendo una a una. Puede ser como nosotros veamos. Y ya está. Le damos a resultado,
podemos ver las etiquetas que tienen, etiquetas de valor de todo. Podemos poner el nombre de archivo, la ubicación, el número de casos y las etiquetas. Vemos aquí cómo está todo, los datos estadísticos y está bien. Le damos a aceptar. Y a continuación nos arrojará lo que son la tabla de los datos estadísticos. En el proceso depende de cada PC. La mía, por desgracia, no es muy... Bien, acá está. Libre de códigos. Vamos. Aquí está lo que es el valor. Miren el sexo, el porcentaje, la edad, la renta líquida, el nivel estadístico, la experiencia del servicio, la prestación del servicio como es de acuerdo. Y aquí tenemos todo ya realizado. Espero que les haya ayudado. Es un programa básico, lo básico, sencillo. Obviamente se puede usar para muchas más cosas, más complejas, pero esto depende ya del ejercicio que se plantea. Esta es una pequeña introducción. ¿Para qué sirve el SPS? Pues básicamente arrojar datos estadísticos de cualquier manera, más ordenados, especializados en el marketing o en lo que sea. Y se puede usar obviamente para otros tipos de ejercicios, pero depende ya de más complejidad. Muchas gracias.